Bueno, chicos, estábamos trabajando la clase pasada siguiendo con nuestro componente geométrico. Trabajamos área y volumen. Eh, pues importantísimo en esos temas, ¿cierto? Es muy importante conocer o saber de memoria las expresiones para hallar el área o el volumen, ¿cierto? Hay ¿Tienen alguna pregunta, duda sobre esto, jóvenes, sobre esos temas? ¿Tienen alguna pregunta, duda antes de continuar con los siguientes? Eh, Pregunta, ¿ya respondieron? Gracias, gracias. ¿Ya respondieron el taller? ¿Ya hicieron el tallercito? Bueno, entonces hagamos una cosa. Veamos unos temas que quiero que trabajemos y, y a lo último lo trabajamos. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces les voy a compartir mi pantalla y listo. Muchas gracias por asistir, qué gusto tenerlos aquí. Ahorita a las 11:30, el profe Miguel va a llevar a cabo la sesión de lectura crítica, entonces para que por favor asistan, ¿listo? Bueno, muchachos, ¿todos están viendo pantalla? Listo. Regalen un minutico, por favor. Listo. Bueno, entonces sigamos. El siguiente tema que vamos a trabajar son congruencia de triángulos, ¿no? Entonces, cuando ustedes estén congruente, recuerden que congruente es igual, ¿listo? Y no solamente aplica para triángulos, también para las demás figuras geométricas, ¿listo? Cuando hablamos de figuras congruentes. Para el caso de triángulos, cuando dos triángulos son congruentes o son iguales, ¿no? Si dos triángulos son iguales en todos los sentidos, es decir, sus lados tienen la misma medida, al igual que sus ángulos, se dice que son congruentes y se denota con este simbolito que observan ahí. ¿Listo? Ustedes tenganlo muy presente cuando los lados y los ángulos tienen la misma medida. Pero para decidir si dos triángulos son iguales o congruentes, existen tres criterios que tenerlos muy en cuenta, ¿listo? El primer criterio es cuando el lado, lado, lado. ¿Qué significa eso? Cuando dos triángulos tienen sus lados correspondientes iguales, se dice que los triángulos son iguales o congruentes, es decir, son aquellos triangulitos
donde sus lados correspondientes tienen la misma medida. Entonces les doy un ejemplo. Sí, dime. Hola, Dimitri, dime. ¿Sí me están escuchando? Sí, sí me escuchan. Sí, ok. Entonces, siempre es muy importante cuando estemos trabajando congruencia de triángulos, identificar cuáles son los lados correspondientes. Es AB, ¿cierto? ¿Quién vendría siendo su lado correspondiente? DE, ¿cierto? Muy bien, DE. El lado BC, pues su correspondiente es el lado EF. Y el lado AC, su correspondiente es el lado AC, ¿sí o no? AC, ¿cierto? Perfecto. Recordemos que los lados se notan con letras minúsculas de acuerdo opuesto al vértice. En este caso, este es el lado A, ¿cierto? Este es el lado B, este es el lado C, este es el lado D, este es el lado F, este es el lado F. E, ¿cierto? Es decir, que en este caso, se dan cuenta, el lado B es igual a F, ¿cierto? El lado A es igual a D y el lado C, ¿cierto? Es igual a E, ¿sí o no? ¿Por qué son iguales? Porque los lados que son correspondientes tienen la misma medida. Entonces, en este caso, podemos concluir que ambos triángulos son congruentes, o sea, son iguales. Hasta ahí, ¿vamos bien? ¿Tienen alguna pregunta? Ahí están bien los lados. Tenga presente que los lados se notan de acuerdo opuesto al vértice. Pues es el vértice A, es el A, ¿cierto? Ah, ya me di cuenta. Este es el C y este es el B. Sí, señores. Entonces sería C igual a F y B igual a E. Listo, ya, corregido. ¿Listo? Perfecto, listo. Bien, importante eso, reconocer cuando dos triángulos son semejantes. Listo. Hay otro criterio que es el ángulo lado ángulo. ¿Cuál es ese criterio? Eh, Cuando dos triángulos tienen dos lados correspondientes iguales, ¿cierto? Y el lado común entre ellos también es igual. Cuando los dos triángulos tienen dos ángulos correspondientes iguales y el lado común entre ellos es igual, se dice que los triángulos son iguales o congruentes. ¿Listo? Son iguales o congruentes. Son iguales o congruentes. Son iguales o congruentes. Listo. Miremos un pequeño ejemplo.
Entonces tenemos esos dos triangulitos, ¿cierto? ¿Por qué podemos afirmar que son congruentes? Por el simple hecho de que los dos ángulos correspondientes, ¿cierto? ¿Sí o no? Entonces, el ángulo A, ¿sí o no? El ángulo A, ¿quién es su correspondiente? ¿Cuál es su correspondiente en el ángulo A? El D, ¿cierto? Muy bien. El ángulo C, ¿quién vendría siendo su correspondiente? El E, ¿cierto? El ángulo E. Como ambos ángulos son iguales y el lado común entre los dos angulitos, ¿quién vendría siendo ahí el lado común? Entonces, AC, quién vendría siendo su correspondiente? DE, ¿cierto? DE. Como los ángulos son iguales y el lado también es igual, entonces se concluye que ambos triángulos son congruentes. ¿Listo? Son iguales. ¿Vale? ¿Es claro ese criterio, muchachos? Sí. Bueno. Y por último, es lado, ángulo, lado. Cuando dos triángulos tienen dos lados correspondientes iguales y el ángulo que se forma entre ellos, ¿cierto? También es igual, pues se dice que los triángulos son iguales o congruentes. ¿Listo? ¿Cómo podemos observarlo en la figura? Entonces, es decir, si hacemos un ejemplo así rapidito, ¿cierto? Entonces sacamos un ejemplito así rapidito. ¿Por qué podemos afirmar que esos dos triángulos son congruentes? Porque, ¿sí o no? Recordemos que este es C, este es A, este es B, este vendría siendo F, este es D y este es E. ¿Por qué podemos afirmar que los ángulos, esos dos triángulos son congruentes o iguales? Porque el ángulo EB, ¿cierto? Es igual al ángulo E, ¿sí o no? Son congruentes, perfecto. Y los lados C es igual a F y A es igual a D. ¿Listo? Entonces, en ese caso, concluimos que ambos triángulos son congruentes o iguales. ¿Listo? Entonces, importante identificar esa parte, cuando dos triángulos son congruentes, pero hay que tener presente esos criterios. ¿Listo? Hasta ahí. ¿Tienen alguna pregunta, duda, muchachos? ¿Tienen alguna pregunta, duda? Bueno, perfecto. Listo. Bueno, listo. ¿Seguros? ¿Vamos todos bien? Listo. Bueno. Ahora, eh, no siempre, no siempre dos triángulos son iguales, ¿cierto? También hablamos de triángulos semejantes. Y recordemos que semejanza no es lo mismo que igual, ¿no? Sino simplemente cuando hablamos de semejantes, cuando eh, tienen el mismo tamaño, ¿cierto? Pero hay una diferencia con respecto a la medida de los lados en cualquier figura geométrica, ¿sí o no? Pasa, por ejemplo,
Eso también lo podemos trabajar no solamente con triángulos, sino también con las demás figuras geométricas, cuando hablamos de figuras semejantes. Pero para poder hablar de semejanza, debemos recordar dos conceptos muy importantes. Uno es el de razón, ¿cierto? Recordemos qué razón qué es la división entre entre dos cantidades comparables que se puedan dividir, ¿no? Entre ellas, ¿cierto? Donde A, y cómo denotamos una razón en matemáticas? Pues recordemos, una razón, ¿cierto? Es igual a ¿qué? A sobre B, ¿cierto? O también, o también se denota A dos punticos B, ¿cierto? No sé si ustedes han visto ese tipo de notación en escalas. ¿Sí? ¿Sí la han visto? Por ejemplo, ese tipo de escalas. Uno, uno es a 10, ¿cierto? ¿Sí o no? Es muy empleada, ¿cierto? Es muy empleada cuando se realiza planos. Cuando se hace el plano de una construcción, ¿cierto? Y si nosotros hacemos el plano en una hoja, pues cada medida se trabaja con una escala. Es un tema muy chévere, muy bacano para aquellos que les gusta mucho el dibujo técnico o que van a estudiar arquitectura o diseño, el trabajo de escalas. Entonces recordemos, simplemente por favor no se les olvide que razón en matemáticas es la división entre dos cantidades, pero que sean comparables, que se puedan dividir, ¿cierto? Y se denota de esta forma, o A sobre B o A dos punticos B. ¿Y cómo se lee? A es a B, ¿cierto? A es a B. Ahora recordemos que es proporción. Es importante recordar eso, ¿no? Proporción. Entonces, en matemáticas, qué es proporción? Es la igualdad entre dos razones. ¿Listo? Es la igualdad entre dos razones. ¿Listo? Y nosotros para verificar, ¿cierto? Si una proporción es cierta, ¿cómo lo verificamos? Debemos multiplicar en cruz. ¿Listo? Al multiplicar A por D, pues nos tiene que dar nos debe dar igual el resultado cuando multiplicamos B por D. Entonces les pongo un ejemplo. Ustedes tienen, por ejemplo, 12 sobre 6 es igual a, ¿qué verbo? 6 sobre 3. ¿Listo? ¿Cómo sé que eso es verdadero? Pues yo multiplico en cruz. 12 por 3 y 6 por 6, ¿cierto? 12 por 3 me da 36 y 6 por 6 me da 36. ¿Listo? Hasta ahí vamos bien. Por ejemplo, tenemos otra proporción. 3 sobre 2 igual a 12 sobre 8. ¿Listo? Entonces va a verificar que esa proporción, recuerde que la proporción es una igualdad de dos razones y que es una razón, es la división entre dos cantidades comparables, ¿cierto? Entonces multiplico 3 por 8, 24 y 2 por 12, 24, es decir, que es verdadera la proporción. ¿Listo? Y así hay muchos ejemplos más, ¿vale? Así hay muchos ejemplos más. ¿Para qué es eso? Pues para poder definir cuándo dos triángulos son semejantes. Entonces los definimos. Si dos triángulos eh, guardan proporción entre sus lados, ¿cierto? O sus ángulos correspondientes son iguales, se puede decir que los triángulos son semejantes, como se muestra en las siguientes figuras. Entonces, ojo ahí. Se observa que a pesar que los triángulos tienen la misma forma, ¿sí o no? Tienen la misma forma, pero ¿en qué difieren? Ah, bueno, los ángulos correspondientes van a tener la misma medida, pero pero ¿en qué van a diferir? Uno, que no tiene el mismo tamaño. ¿Y por qué no van a tener el mismo tamaño? Pues porque los lados tienen ¿qué? Diferentes
medidas. ¿Listo? Porque los lados tienen diferentes medidas. ¿Sí o no? Perfecto. Entonces, es importante identificar eso, jóvenes, cuando estemos trabajando triángulos semejantes. ¿Listo? Que tienen la misma forma, los ángulos correspondientes son iguales, pero van a, pero en qué, ¿cuál es la diferencia? La diferencia va a ser los lados. ¿Listo? La medida de los lados van a ser diferentes. Entonces, sí es clara la diferencia entre congruencia de triángulos y semejanza de triángulos. Sí es clara esa diferencia, porque a veces se comete el error de confundir que es lo mismo, ¿cierto? Decir que son cosas lo mismo y que eso es igual, pero ojo ahí, no es igual. ¿Listo? Listo. Entonces vamos a hacerlo matemáticamente. Y ahorita hacemos un ejemplito y se verán que eso es muy sencillito. ¿Listo? Eso es demasiadamente sencillito. ¿Vale? Eso es muy sencillito. Listo. Entonces, rápidamente es importante identificar lados correspondientes y ángulos correspondientes. Entonces, acá, ¿quién vendría siendo los ángulos correspondientes? ¿Cómo quedarían marcados los ángulos? Sus correspondientes, ¿quién vendría siendo? El ángulo A, ¿quién es correspondiente? A D, ¿cierto? Muy bien, ¿sí o no? Y son iguales, tienen la misma medida. Listo. C, el ángulo C, ¿quién vendría siendo su correspondiente? El ángulo E, muy bien, ¿cierto? ¿Sí o no? Y el ángulo de B, ¿quién vendría siendo su correspondiente? Pues el ángulo F. Listo. Entonces, en ese caso, si se dan cuenta, esos ángulos son iguales. Pero los lados van a diferir. Los lados van a diferir. ¿Por qué? Porque son de diferente eh, longitud. ¿Listo? Entonces, el lado AC, ¿quién vendría siendo su correspondiente? O su homólogo, para decirlo de esa forma. Muy bien, ¿cierto? El lado DE. El lado AB, ¿quién vendría siendo su correspondiente? No, homólogo no era igual. DF, ¿cierto? Muy bien. Cuando usted vea esas marcaciones, significa que son correspondientes. ¿Listo? Y obviamente el lado CB, ¿sí o no? El correspondiente es EF. ¿Listo? Muy bien, perfecto. Muy bien. Listo. Ahora, podemos hablar de proporcionalidad. ¿Por qué podemos decir que los lados son proporcionales? Porque recordemos que una proporción es la igualdad entre ¿qué? Entre dos razones. ¿Y qué es una razón? Pues es la división entre dos cosas que sean comparables. Entonces, en ese caso, yo puedo hacer la siguiente razón. Yo puedo comparar el lado AC, lo puedo comparar. Recordemos que es un segmentico, ¿no? Con su lado correspondiente, lo puedo comparar. ¿Quién es su lado correspondiente? DE. ¿Listo? Puedo hacer la comparación. ¿Listo? O también puedo comparar ¿quién? Ah, el lado AB, pero el lado AB lo comparo con su lado correspondiente. ¿Quién es su lado correspondiente? DF. Muy bien, ¿cierto? O también, o también, el lado CB lo comparo con su lado correspondiente, o sea, EF. ¿Listo? Perfecto. Si yo quisiera colocar letricas, los laditos, recordemos que este vendría siendo A, este es B, este es C, este vendría siendo F, este es D, este E. También lo puedo hacer con las letricas. Ah, no, pues B lo comparo con F
C lo comparó con E y A lo comparó con D. Profe, y necesariamente siempre es así, ¿no? No importa. Usted también puede, también usted también puede haber colocado lo siguiente. Lado F, ¿con quién? Con B, ¿cierto? Lado E con C, ¿cierto? Muy bien. Y lado D con A. ¿Listo? Entonces, no importa. Lo que sí va a importar, jóvenes, es que dependiendo el triángulo que usted tome, si usted toma el primero, pues los laditos deben ir arriba y el segundo, los lados deben ir abajo. Y segundo, pues que los lados deben corresponder. ¿Listo? Esto de aquí, hasta el momento, si es claro o está muy confuso. ¿Listo? Entonces vamos a ver unos ejemplos. Ahora lo vamos a aterrizar con unos con ejemplos. ¿Listo? Si lo aterrizamos con ejemplos, pues obviamente va a ser mucho más sencillito, más ameno. ¿Listo? Entonces ya hacemos unos ejemplos para que lo vean mucho más sencillo. ¿Listo, jóvenes? Bueno, entonces miremos algunos ejemplitos. Bueno, recuerden que eso de semejanza no siempre se limita a triángulos, ¿no? También se presenta en otras figuras geométricas, ¿no? Vale, para que lo tengan muy presente. Yo, por ejemplo, tengo este triangulito, es rectángulo, ¿no? Y tengo este rectángulo acá. Podemos hablar de semejanza, ¿sí o no? ¿Por qué podemos hablar de semejanza? Entonces, primero porque los ángulos correspondientes son iguales. Rápidamente identifiquemos acá quién vendría siendo los ángulos correspondientes. A ver, rápidamente. Ve a quién corresponde. A F, ¿cierto? ¿Sí o no? C, C a quién corresponde. Al ángulo G, ¿sí o no? El ángulo A a quién corresponde. Al ángulo E. Y el ángulo D, pues corresponde al ángulo H. De los ángulos son iguales, ¿sí o no? Pero los lados son proporcionales. Son proporcionales, ¿cierto? Entonces, ustedes sí quién tomar. Entonces, el lado BC, ¿a quién es proporcional? A FG, ¿cierto? El lado CD, ¿a quién es proporcional? Muy bien, a GH, ¿cierto? El lado AD, ¿a quién es proporcional? A EH, ¿cierto? Y el lado AB, ¿a quién es proporcional? Al lado FG. ¿Listo? Recordemos que FE o EF es lo mismo, ¿no? Entonces no se van a confundir por eso, lo vimos hace unas 2 semanitas. ¿Listo? Entonces, la semejanza no solamente se trabaja en triángulos, sino también se puede trabajar en otras figuras. ¿Qué es lo más importante? Identificar que los ángulos sean iguales y sean iguales y que los lados sean proporcionales. Y usted mira, profe, ¿eso para qué nos sirve? Esa proporcionalidad, ¿para qué nos va a servir? Pues para hallar, por ejemplo, dada una figura geométrica, una figura, poder determinar lados, un lado desconocido. ¿Listo? Entonces vamos a ver un ejemplito para que lo vean mucho más así. Eso depende del ejercicio. A veces se representa con letras minúsculas o a veces el ejercicio lo representa con los segmenticos. ¿Listo? Ah, los ángulos. Los ángulos,
Por lo general, los ángulos por lo general se denotan con letras mayúsculas, tomando en cuenta los vértices. ¿Listo? Pero a veces también se denota con letras griegas, alfa, beta, gamma. Bueno, miremos un ejemplito. Vamos a hacer ese ejemplito acá. Si P y Q, esas dos rayitas de ahí que recordemos qué es lo que significan esas dos rayitas que están ahí, esas dos rayitas que están de forma vertical. ¿Qué era eso? ¿Qué es lo que eran esas dos rayitas? Importante, eso no se nos puede olvidar. No, eso no es semejanza, no es semejante. Si PQ es, ahora, no, no es semirrecta. BC, no, no es proporcional, no es congruencia, no es congruencia, no es recta, no es una recta. Recordemos, paralelo, muy bien, Nicole, muy bien. Congruencia se denota con este símbolo, muchachos. Eso no nos puede olvidar. Esto es congruencia. Por favor, anótelo ahí, congruencia. Esas dos recticas que aparecen así significa paralelo. Y cuando le aparezca algo así, ¿qué es lo que significa? Perpendicular. ¿Listo? Muy bien. Perpendicular. Perpendicular. ¿Listo? Y cuando usted le aparece algo así, ¿qué significa? No, eso no es igual. No es semejante, más o menos no. No, no es semejante. Recordemos que semejanza no tiene un símbolo que diga eso es semejante. No, semejanza ya sabemos cómo identificarlo. Aproximadamente. ¿Listo? Eso es aproximadamente. ¿Listo? Bueno, mucho cuidado con esos símbolos matemáticos, porque a veces le pega uno, si no lo reconocemos, pues no sabemos de qué nos van a preguntar. ¿Listo? Listo. Dado PQ paralelo a BC, halle la longitud de AQ. Halle la longitud de AQ. Entonces, el diagrama no está a escala. Entonces, listo. Entonces, vamos a hacer este para que lo vean muy bien. Entonces, vamos a hacer ese ejercicio para que vean esto muy claro, ¿vale? Listo, mis muchachos queridos. Entonces, pillen, por favor. ¿Como una T? Ah, ok. Perpendicular. ¿Listo? Perpendicular. Entonces, cuando dos rectas son perpendiculares, ¿vale? Perpendicular. Listo, chicos. Tenemos esa figurita. Y me están pidiendo hallar quién es AQ. Si no lo conozco. Entonces, esa va a ser mi variable, lo que quiero hallar. Bueno, la pregunta es, si nosotros miramos la figura, ¿podemos identificar los dos triángulos semejantes? ¿Sí o no? ¿Y quiénes vendrían siendo los dos triángulos semejantes ahí? Muy bien, ¿cierto? Muy bien. Ah, listo, profe. Pues yo lo que veo acá es que los triángulos semejantes son APQ y ABC. Entonces, ¿yo qué hago? Para que me quede más fácil, me quede mucho más fácil resolver esa vaina. Pues voy a dibujar los triangulitos semejantes aparte, separarlos, ¿cierto? Muy bien, María. Te lo vamos a separar.
Chicos, bueno, les quería comentar algo, pero no nos perdamos ¿qué? Del panorama. Entonces, tenemos el chiquitico, ¿sí o no? Y luego tenemos el más grande. Listo. A, B y C. Y colocamos las medidas. Este mide 6, listo. ¿Sí o no? Este mide 6, ¿cierto? Bueno. ¿Cuánto mide B y A? Mide 18, ¿cierto? Muy bien. Este mide 18. ¿Listo? 18. Listo. ¿Y cuánto mediría, muchachos? ¿Cuánto mediría AC? ¿Cuánto mediría AC? Muy bien, ¿cierto? X, ¿sí o no? No mide todo X, sino X más 18. Hasta ahí es claro por qué mi X más 18, ¿sí o no? Un pedacito mide 18 y el otro mide X. Listo. Listo. Y debo hallar ese ladito acá. No lo conozco, no sé quién es. Listo. Hasta ahí, ¿tienen alguna pregunta, duda? No. Listo. Ahora, ¿qué hago? Ahora, ¿qué hago ahí? Pues debo relacionar los lados. Relaciono los lados que conozco mediante qué razones. Entonces, PA, ¿con quién lo relaciono? Con BA, ¿cierto? Entonces, ¿cómo me va a quedar? 6/18. Espera un minutico, por favor. Listo, entonces 6/18. ¿Con qué lo puedo igualar, muchachos? ¿Con quién lo puedo igualar? Con AQ y AC, ¿cierto? Muy bien. Con AQ y AC. Entonces, arribita me queda X y abajo que me queda X más 18. Hasta ahí, ¿vamos bien? Listo, perfecto. Bueno, ahora, ¿qué es lo que viene, jóvenes? ¿Qué es lo que vendría ahí? ¿Qué tendríamos que hacer ahí? Ya hicimos esto. Ahora ¿qué debemos hacer? Despejar, ¿cierto? Despejar X. ¿Y ustedes cómo despejarían? A ver, ¿quién nos da una sugerencia? ¿Cómo despejamos? ¿Cómo despejamos a X? Porfa, active el micrófono. Es que queda más chévere cuando diga, venga, profe, lo hacemos así. ¿Cómo lo haríamos? Bueno, lo primero aquí, ¿qué despejaríamos? Pues despejaríamos X más 18. X más 18 es una sola expresión, ¿no? Es una sola expresión. No es que usted despeje por partes.
despeja X y luego el 18. No, es una sola expresión. Entonces, X más 18 está dividiendo, ¿cierto? Entonces, lo paso a multiplicar. ¿Listo? Entonces, ¿qué me va a quedar? 6 por X más 18 igual a ¿qué? 18 que está aquí dividiendo, lo paso al otro lado a multiplicar. Entonces, me queda 18X. ¿Listo? Rompo un paréntesis. 6 por X, 6X más 6 por 18. ¿Cuánto nos da 6 por 18? 108. ¿Igual a qué? A 8X. ¿Listo? Bueno. Hasta ahí, ¿vamos bien? Listo. Despejo, despejo, a un lado coloco las X y a un ladito coloco los numeritos. De 6X que está aquí sumando lo paso a restar. Entonces nos queda 108 igual a qué? A 18X menos 6X, ¿cierto? Eso me da 108 igual a 18X menos 6X, me da 12X. Y el 12 que está multiplicando lo paso a dividir. ¿Y qué me va a quedar? 108 sobre 12. ¿Cuánto me daría esto? Eso me da 9. ¿Listo? 9. Entonces, rápidamente tengo que X es igual a 9. Y aquí, ¿qué tendría? 9 más 18 igual a 27. Y listo. Ya tengo mi respuesta. Y aquí la respuesta correcta pues vendría siendo D. ¿Listo? Hasta ahí. ¿Tienen alguna duda, pregunta? Entonces, por favor, van a ser, van a ser estos dos también, ¿listo? Entonces, por favor, van a ser estos dos. A ver cómo les va, ¿vale? Por favor, hagan estos dos. Y ya los verificamos yo creo que en 6 minuticos los verificamos, ¿listo? Entonces, por favor, hagan estos dos, a ver cómo nos va, ¿vale? ¿Cómo? ¿Cómo alcancé a ver la pregunta? ¿C es 4 o X también? ¿Cómo así? Ojo, ojo ahí, Ortiz. Trabaja con las medidas que te dan la figura. En este caso, 6E no es 4, ¿no? ¿Listo?
¿Listo? Dime, Nicole, ¿qué pregunta tienes? Tranquila, no te preocupes. Dígame. Ah, sí, para mandarnos por ahí. ¿Listo, muchachos? ¿Ya tenemos el primero? Bueno. Dime, María. Oye, por favor, omítalo, omítalo. Fue que al copiar la figura se me fue ese numerito. ¿Listo? No, no lo tenga presente, ¿listo? ¿Listo? Bueno, cuánto les dio el primero? ¿Cuánto vale X? 4. Listo. Entonces, muy sencillito, ¿no? Usted tiene acá el dibujito. ¿Quién vendría siendo ahí los triángulos semejantes? ¿Quién vendría ahí siendo los triángulos semejantes? ¿Cierto? Muy bien, ¿sí o no? Entonces,
Lo dibujamos apartecito. A, D, E, ¿cierto? 3, 2 y X. Y el otro sería A, C, B, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Cuánto mediría? Sabemos que se mide 12. ¿Y cuánto mide AB? 6. Listo. Listo. Muy bien. Entonces, rápidamente, debemos relacionar los lados correspondientes, pero aquellos que tengamos las medidas en ambos y obviamente tomando aquel donde se quiera, el lado que sea allá. Entonces, ¿qué relación hicieron? ¿Cómo lo relacionaron? Muy bien, ¿cierto? Muy bien. Entonces, 6, ¿sí o no? 6 sobre 2, ¿cierto? Igual a qué? A 12 sobre X. ¿Sí? ¿Vamos bien ahí? O también algunos harían esto, ¿no? 2 sobre 6 o X sobre 12, ¿cierto? Entonces, cualquiera de las dos son válidas, ¿vale? Entonces, cualquiera de las dos son válidas. Entonces, simplemente, ¿qué debemos hacer? Pues debemos despejar a X. Despejamos a X. Entonces, acá, ¿cómo despejamos a X? Pues X pasaría a multiplicar. Entonces nos queda 6X y el 2 pasaría a multiplicar 12 por 2. Y el 6 que está multiplicando pasaría a dividir. Y en este caso, el 12 pasaría a multiplicar. ¿Listo? Listo. ¿Cuánto nos da eso? 12 por 2, 24 dividido en 6 me da 4. 24 dividido en 6 pues me da 4. Y listo. No, X es igual a 4. Hasta ahí, ¿vamos bien? ¿Alguna pregunta hasta ese momento? ¿Listo? ¿Sí? Bueno, y el otro puntico, ¿cuánto les dio X? En el otro puntico, ¿cuánto les dio X? 13.2, 2. Bueno, ahí sí les dio diferente. Vamos, no va a dejar nada. No, no, que la otra mano, ¿listo? Bueno, entonces vamos a hacer este. Listo. Bueno, acá tenemos esto de acá. Tenemos dos triangulitos, ¿sí o no? Rápidamente uno identificaría quién vendría siendo. El de arribita, chiquitico, y el de abajo, el más grandecito, serían los semejantes. ¿Sí o no? Hasta ahí, ¿vamos bien? ¿Listo? Ahora, ahora, ¿qué debemos identificar? Si ustedes se dan cuenta, si yo hago me construyo eso en mi cabecita, ¿cierto? El chiquitico me queda de esta forma, que me quedaría 5, aquí 6 y aquí el ángulo, ¿cierto? Le damos la vuelta, ¿sí o no?
le damos la vuelta. ¿Listo? Sí, si es caro esa, ¿por qué hacemos eso? Simplemente le damos la vuelta, ¿sí o no? Listo. Y si yo deseo hallar a X, si yo deseo hallar a X, pues, ¿cuál es qué relación establezco, muchachos? Muy bien. 5/11, ¿cierto? Recordemos que este lado corresponde a este, el de acá corresponde a este y el de acá corresponde a este. ¿Listo? Y 6/X. ¿Listo? Al revés, pilas. Ojo ahí. Hay que tener mucho cuidado. Si usted toma el primer triangulito, eh, lo- eh, los lados deben ir en la parte de arriba. ¿Listo? Y el segundo en la parte de abajo. ¿Listo? Pero si usted tomó, por ejemplo, el segundo, ¿cómo quedaría? 11/5 y X/6. Si es clara la diferencia, muchachos, en esa parte no se pueden equivocar. ¿Listo? Listo. Y despejan a X. Entonces acá X pasa a multiplicar y el 11 pasa a multiplicar y luego el 5 pasaría a dividir. Y acá el 6 pues pasa a multiplicar. Listo. Entonces 11 por 6, entonces me da 66/5. Y al hacer esa división, ¿cierto? Me da 13/2. 13/2. Muy bien. ¿Listo? Listo. Hasta ahí. ¿Vamos bien? ¿Sí está quedando claro esa parte? Esa parte? Listo. 13/2. Perfecto. Bueno. A ver, ¿cómo les va con ese ladito? Los triángulos H y J es similar a STR. ¿Cuál es el perímetro de ACTR? Del triángulo STR. A ver cómo me les va. ¿Listo? Pero todavía no digamos la respuesta, por favor. ¿Qué lado deben hallar para poder hallar el perímetro de esa figura? ¿Qué deben hallar? ¿Qué ladito? El lado TR, ¿sí o no? El lado TR. Muy bien. Se debe hallar es el lado TR. ¿Listo? Bueno. ¿Ya hallaron ese lado? ¿Ya tienen la medida de ese lado? ¿Sí? ¿Cuánto les dio ese ladito? ¿Cuánto les dio ese ladito? 15. Bueno, muy bien. 15, ¿cierto? ¿Y qué relación hicieron, muchachos?
No, no, no. Para hallar ese lado, ¿qué relación o qué expresión hicieron? ¿Cómo hicieron las? Ok, 10 sobre 4 y x sobre 6, ¿cierto? O 4 sobre 10 y 6 sobre x. Muy bien. Cualquiera de las dos son válidas. ¿Listo? Entonces, una era tomar 4 sobre 10, ¿cierto? Igual a qué? A 6 sobre x, ¿sí o no? O la otra era tomar 10 sobre 4 igual a qué? A x sobre 6. ¿Listo? Cualquiera de las dos son válidas. Despejaban, entonces queda 4x, 10 por 6, 10 por 6 sobre 4, y acá les queda que 10 por 6 sobre 4. Entonces 10 por 6, pues le da 60, dividido en 4, y 60 dividido en 4, ¿cuánto le da? 15. ¿Listo? Muy bien. Listo, ya tenemos esta medida, vale 15. Y recordemos que el perímetro es sumar las longitudes, ¿cierto? De los lados. ¿Y cuánto nos daría ahí el perímetro de esa figurita? 30, 37. 37. Muy bien, perfecto. Entonces, la respuesta correcta, la B. ¿Listo? La respuesta correcta, la B. Muy bien. Listo. A ver cómo me les va con esta de acá.
¿Listo? ¿Ya tienen ese ejercicio? Bueno, esperemos un minutico más para que los demás puedan hacerlo y ya lo socializamos, ¿vale? Bueno, ¿cuánto es la altura de la farola? Muy bien, perfecto, muy bien. Listo, muy bien, ¿sí o no? Muy bien. Entonces, tenemos el siguiente dibujito, ¿cierto? Sacamos los dos triangulitos. Pequeñito mide 150, la altura que vendría siendo la altura de la mujer, 162, ¿sí o no? Tomamos el grandecito, AC mide 250, que es sumar 150 más 100, y nos piden la H. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Pues H igual sobre 162 igual a qué? A 250 sobre 150. Despejamos, ¿cierto? 250 por 162 dividido 150. Y si hacemos las cuenticas, pues nos daría 207. ¿Listo? Muy bien. ¿Listo, mis muchachos? ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Bueno, clarito. Bueno, es muy sencillito, no es difícil. Miremos cómo nos va con eso. En cada figura se muestra un par de triángulos. De los pares de triángulos son semejantes los mostrados en las figuras. Entonces, por favor, miren muy bien. Recordemos, para que se demuestre que sean semejantes, establezcan las proporciones y verifique que la proporción sea verdadera. ¿Listo? Ese es como que les doy esa recomendación. ¿Ya la tienen? ¿Listo? ¿Ya la tienen seguros?
Listo. Entonces vamos a verificar, ¿listo? Vamos a verificar. Y para que comencemos a descartar y ahí llegaremos a la respuesta. Llegaremos a la respuesta. Entonces, para verificar que sean semejantes, por ejemplo, el primero que les decía, pues tomen los lados, lo relacionan. Por ejemplo, 24, ¿cuál es su correspondiente? 12, ¿cierto? Y 7 sobre 5, ¿cierto? ¿Sí o no? Entonces, simplemente ustedes, ¿qué hacen? Pues multiplican en cruz y eso les debe dar igual, ¿sí o no? Entonces, 24 por 5 le da 120 y 12 por 7 le da 84. Como no son iguales, es decir, que no son semejantes. ¿Sí? ¿Sí es claro, muchachos? ¿Cierto? No son semejantes. Entonces, la figura no, ¿cierto? La segunda, pues la segunda es muy sencillito porque ¿cómo le quedaría? Le queda 5 sobre 3 igual a 5 sobre 3, ¿sí o no? O 3 sobre 5 igual a 3 sobre 5, como lo haya usted tomado. Multiplica en cruz y le da 15. ¿Sí, sí, sí hicieron eso? ¿Sí? Entonces, la figura 2 es semejante, ¿sí o no? Entonces, si es la 2, como se da cuenta, muchachos, ojo, como la primera no es semejante, pues ya descartamos la A y la C, ¿cierto? Que hay descartadas. O sea, está entre la B y la D. De la 2 es semejante. ¿La 3 es semejante? ¿Sí o no? No, ¿cierto que no? No es semejante. ¿Sí o no? Por ejemplo, si usted toma 3, si tomamos la figura 3, si usted toma el lado 3, ¿quién es el correspondiente del lado 3? ¿Sí? ¿8? 6, ¿cierto? Es 6, ¿no? Es 6, ¿cierto? Es 6. Entonces usted tomaría 3 sobre 6, ¿sí o no? 3 sobre 6. Y luego 5 sobre 8. Entonces multiplica 3 por 5, 15 y 6 sobre 8, 48 y se da cuenta que no son, no son ¿qué? Proporcional, no son semejantes. Y finalmente, si toma la otra figurita, ¿sí o no? 6 a quién es correspondiente, el ladito 6 a quién es correspondiente, a 1,5, ¿sí o no? Igual a 12 sobre 3. Si hace esas cuenticas, mis muchachos, ¿cierto? Eso le da 18. Muy bien. Entonces la correcta es 2 y 4. Entonces es la B. Listo, mis muchachos. Y miremos esta última. No hay que pensarlo mucho, ¿sí o no? ¿Cierto? No hay que pensarla mucho, ya de entrada llegamos rápidamente a la respuesta. ¿Cuál sería la respuesta? Muy bien, ¿por qué podemos llegar a esa conclusión? Porque los dos triangulitos son ¿qué? Semejantes. Los dos triangulitos son semejantes. De la respuesta correcta sería la C. ¿Listo? Si es caro, ¿por qué la C, muchachos? ¿Sí? Well,
Esa es lo que tenía, esa parte, listo. Esa parte de congruencia y semejanza de triángulos sí quedó clara, ¿tiene alguna duda? ¿Sí quedó bien, bien, bien? ¿O sí, o está, o quedaron con dudas sobre eso? Es muy sencillo, no, eso no es difícil, es muy sencillo, ¿listo? ¿Vale? Bien. Ahora vamos a trabajar, ya nos queda una última. Bueno, en el caso de los círculos no es, en el caso de los círculos, hablar de semejanza simplemente lo podemos hacer comparables con los perímetros, ¿listo? O con los perímetros, pero no es tan fácil verlo, en círculo no es tan fácil ver la semejanza, porque ten presente que en una figura la ventaja es que tenemos los lados, en cambio en un círculo no, ¿cierto? En un círculo no es tan fácil verlo. Entonces no suelen aparecer mucho ese tipo de preguntas, ¿vale? Pero si nosotros quisiéramos mirarlo, tendríamos que ver el área, tendríamos que ver eh, el perímetro, cómo es el radio, el diámetro. Tendríamos que tener eso y mirar cómo funciona, ¿vale? Bueno, transformaciones en el plano. Llamaremos transformaciones, llamaremos transformación geométrica a una operación u operaciones que permiten deducir una nueva figura da originalmente. Algunas transformaciones tienen la propiedad de ser involutiva, es decir, la doble aplicación de la misma transformación genera el elemento original. Hablemos algunos casos de transformaciones recíprocas, la cual transforma la imagen en la figura original. ¿Listo? Podemos clasificar las transformaciones en directas, cuando las figuras conservan el sentido y el orden del plano orientado, e inversas cuando los sentidos de las dos figuras son contrarios. Entonces, otra clasificación da la transformación segundamente en el aspecto de la imagen respecto a la figura original. Te vamos a trabajar especialmente dos transformaciones, las isométricas y las isomórficas. ¿Cuáles son las iso? Recordemos que iso es igual. Isométricas cuando conservan las dimensiones y los ángulos. ¿Listo? Se denominan también movimientos rígidos. Veremos la simetría axial y central, la traslación y la rotación. Yo creo que ya un poquitico están acordando de eso. Cuando usted le hablan de simetría, recuerde que eso es lo mismo que reflexión, ¿listo? Y las isomórficas cuando se conserva la forma original de la figura, los ángulos. Pero existe una proporcionalidad entre las dimensiones de dos figuras, es decir, que los lados cambian su dimensión. A esta, a esta es la homotesia, ¿listo? Entonces vamos a repasarlas. La primera, la traslación. Esa es la más sencilla, esa es muy sencilla. ¿Qué es traslación en geometría? Es una isometría que mueve cada punto de la figura a una distancia dada, en una dirección específica, a lo largo de un vectorcito. Recordemos que es un vector, es una cantidad que me indica la dirección, el sentido y que tiene una dirección, sentido y magnitud. Eh, Hay que tener presente que cuando en una traslación, simplemente cuando usted mueve un objeto al trasladarlo, pues el objeto no va a cambiar ni de forma ni de tamaño, simplemente se traslada, ¿cierto? Si usted, por ejemplo, tiene esta figurita de acá, ¿sí o no? Y usted la quiere trasladar, recordemos que ese vendría siendo un vectorcito. Ese vectorcito que le indica la dirección, el sentido y la distancia con que usted va a trasladar esa figura. Entonces, al trasladar esa figurita, entonces, como observa, la figura no cambia ni de tamaño ni de forma. Simplemente la movemos. ¿Listo? Sí, hasta ahí. Si es claro ese movimiento, ¿sí? Simplemente se traslada.
Como cuando usted toma una silla y la mueve a otro punto. Está que trasladando ni la silla, ni cambia de forma, ni cambia, sino simplemente la cambia de posición. ¿Listo? Pero cuando usted hace ese cambio de posición, debe tener presente hacia dónde, hacia qué dirección o sentido, y hacia qué distancia. Entonces, ese sería el primer movimiento. La otra es la rotación, ¿no? Pues ya nosotros sabemos qué es rotar. ¿Qué es rotación, muchachos? Cuando hacemos girar, ¿cierto? Hacemos girar, ¿sí o no? Entonces, es una transformación del plano determinada por mantener un punto fijo, llamado centro, y rotar el plano alrededor de ese punto, una cierta cantidad en una dirección específica. Esta cantidad se denomina ángulo de rotación, ¿no? Usualmente se toma una medida en grados, teniendo en cuenta que si es positivo, se rota en sentido contrario a las manecillas del reloj, y si es negativo, en el mismo sentido de las manecillas del reloj. Es un movimiento de cambio de orientación de un cuerpo, de forma que, dado un punto cualquiera del mismo, este permanece a una distancia constante en el centro. Entonces, tenga presente que cuando aplicamos una rotación, pues el objeto no va a cambiar ni de forma ni de tamaño, pero sí va a sufrir una transformación, sí va a sufrir que el objeto, ¿sí o no? Eh, Va a haber un cambio en torno a su posición inicial. Entonces, por ejemplo, si yo tengo esta figurita y yo tomo como punto fijo el centro, ¿cierto? Y si yo la giro 90 grados en sentido horario, ¿cómo quedaría esa figurita? Entonces, la moví, ¿cierto? Lo moví. Entonces, ¿quién quedaría en ese punto? ¿Quién quedaría en ese puntico? ¿Quién vendría quedando en ese puntico? El uno, ¿cierto? 2, 3 y 4. ¿Sí o no? 3 y 4. Perfecto. Pero supongamos que hice el giro en sentido antihorario, ¿cierto? Si hago el giro en sentido antihorario, ¿cómo nos va a quedar esa figurita? ¿Quién quedaría por acá? Donde el puntico que marco. El 2, ¿cierto? ¿Sí o no? Acá el uno, el 4 y el 3, ¿vale? Entonces, cuando rotamos un objeto, tenga presente que se toma un punto que sería el centro de rotación, se rota pues en una medida dada en grados, ya sea en sentido antihorario o en sentido horario. ¿Listo? Hasta ahí vamos bien. Listo. Y si observa, pues el objeto no cambia ni de forma ni de tamaño. ¿Listo? Muy bien. Aquí vemos un ejemplo. Eso depende, se puede tomar el centro que desea tomar, ¿sí o no? Igual, tenga presentes hacia dónde lo quiere rotar y el ángulo que va a rotar, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí vemos algunos ejemplos por ejemplo, la primera figurita de traslación y acá la segunda figurita de rotación de figuras. ¿Listo? Cuando rotamos figuritas. Obviamente no siempre el centro se toma en la figura. También el centro se puede tomar en un punto externo y con base a ese punto externo se hacen las rotaciones. ¿Listo? Bueno, el otro movimiento es la simetría, ¿no? Es la correspondencia exacta en la disposición regular de los puntos de una figura con relación a un punto, una recta, ¿cierto? O un plano. Se denomina central, axial, especular o bilateral. Entonces, vamos a ver dos, de simetría central. Es cuando realizamos simetrías con respecto a un punto dado. Y la simetría axial es cuando realizamos simetrías con respecto a una recta. ¿Listo? Con respecto a una recta.
Entonces vamos a ver un ejemplito. Son muy sencillitos. Usted tiene esa figurita. Quiero aplicar una simetría con respecto a un puntico. Entonces yo le marco un puntico acá. Entonces simplemente, ¿cómo se hace la reflexión? Muy sencillito. Se toma la distancia de cada puntico de la figurita al punto que deseo hallar la reflexión. Entonces, por ejemplo, tomo esta distancia de acá, de B. Entonces, si me doy cuenta, ¿sí o no? Me muevo hacia la misma dirección y B va a quedar por acá. ¿Listo? Tomo la distancia de C al puntico. ¿Listo? Perfecto. ¿Listo? Muy bien. Y me muevo, la misma distancia, me muevo en la misma dirección. Y por acá va a quedar C. Y tomo A, y por acá pues tomo la distancia de A al punto O, y por acá queda A. ¿Listo? Trazo, ¿cierto? Acá de pronto me descacho un poquito. Entonces, como observa, reflejé la figura. Y la figura no cambia ni de tamaño ni de forma. ¿Listo? Por ejemplo, si yo tengo otra figurita, ¿sí o no? Y coloqué acá un puntico. ¿Listo? Entonces, simplemente, ¿qué hago? Pues tomo las distancias. Ta, y me muevo en la misma dirección. Y por acá queda C. ¿Listo? C', o sea, el puntico ese. Tomo a B, y me muevo en la misma dirección. Y por acá va a quedar B. ¿Listo? Tomo A, y me muevo en la misma dirección. Y por acá nos queda A. Trazo y tengo la figura reflejada. ¿Sí es claro cuando reflejo con respecto a un punto, a un puntico? ¿Sí? Miremos otro ejemplito. Por ejemplo, bueno, es más chévere hacerlo en GeoGebra. Bueno, entonces tengo esa figurita acá. Ubico un punto. Es que ese punto lo puedo ubicar en cualquier lado, ¿cierto? Si lo ubico, por ejemplo, por acá. ¿Listo? Entonces tomo la distancia de cada puntico. Y me muevo hacia en la misma dirección. Entonces por acá queda B. Luego tomo a C. Ta, y me muevo en la misma dirección, ¿cierto? En la misma distancia. Por acá nos queda C. Y lo mismo tomo A, pero por acá nos va a quedar A, ¿cierto? Trazo la figurita y ahí, uy, quedó feo. Y ahí tengo la figurita reflejada. Entonces, si se da cuenta, la figura no cambia ni de tamaño ni de forma. ¿Listo? Hasta ahí. ¿Vamos bien? Si vamos bien, vamos mal, está muy difícil, si es comprensible. Sí, vamos bien hasta ahí. Listo. ¿Sí? Profe, ¿la figura solo se puede reflejar horizontalmente?
No, ojo porque aquí no estamos reflejando horizontalmente, sino con respecto a quién no estamos reflejando, con respecto al puntico. ¿Listo? Ah, listo, o sea, si el punto está abajo, la reflejamos hacia abajo. Sí, si el puntico está por acá, por ejemplo, ¿sí o no? Ah, no, pues lo reflejamos de acuerdo al puntico. Entonces tomamos las distancias. Pa, y me muevo en la misma dirección con la misma distancia. Ta. Entonces para acá nos queda B, ¿cierto? Entonces A, pa, ¿sí o no? Entonces me muevo en la misma distancia. Y por acá nos queda A, ¿sí o no? Luego tomamos a C. Ta, ¿sí o no? Esta distancia, y me muevo en la misma distancia. Y por acá nos va a quedar C. Un poquitico arriba, ¿no? Aquí estamos haciendo un poquitico a ojímetro, ¿no? Y listo. ¿Sí observas? ¿Sí observas? Sí, señor, profe. Para si el punto se lo fuera ubicado, si el punto se lo fuera ubicado, por ejemplo, por acá, entonces lo mismo, hace lo mismo, toma las distancias, pa. Entonces por acá nos queda B. Luego A, pa. Entonces, ¿sí o no? Ya. Entonces por acá nos va a quedar A. Y luego toma la distancia con respecto a C. Entonces, ahí está. ¿Sí observas? Entonces, es dependiendo donde te ubique en el puntico. ¿Listo, Macías? Listo, profe. Diferencia fuera, si hacemos con respecto a una retica, ya sería muy diferente. Entonces, yo tengo, por ejemplo, esta figurita y yo trazo una rectica, ¿cierto? Una recta de esta forma. La trazo. ¿Cómo sería la reflexión? No, pues muy sencillito. Tomo la distancia de cada puntico de la rectica. Entonces, tomo esa distancia de acá, y me muevo en la misma dirección de cada puntico. Entonces, por acá nos queda B, y por acá nos queda C. Y ahí la figura está reflejada. ¿Se observas? Pero, ¿qué pasaría si la recta fuera horizontal? ¿Cierto? De lo mismo, ¿qué hago? Pues tomo las distancias de cada puntico hacia la recta. Entonces, por acá nos queda A, por acá nos va a quedar la B, y C nos va a quedar más abajito. Y ahí tengo mi figura reflejada. ¿Sí? ¿Sí es caro para... ¿Sí es caro? ¿Listo? Bueno, hasta ahí. ¿Tienen alguna pregunta? Si es claro lo de traslación, rotación y simetría, ya sea con respecto a un punto o con respecto a reticas. ¿Sí? Ahí tenemos algunos ejemplos de traslaciones. ¿Listo? Y finalmente, veamos lo último. Ya lo último es, ¿qué es homotesia? Entonces, en matemática, ¿qué es homotesia? Entonces, homotesia es una transformación, ¿sí o no? Que me permite ampliar o reducir el tamaño de una figura. ¿Listo? Como podemos observar ahí gráficamente. Entonces, cuando yo le aplico homotesia a una figura, o es para ampliarla o para reducirla o para reducir su tamaño. Entonces, por ejemplo, si yo tengo acá un cuadradito, un cuadrado y sé que mide 2, ¿sí o no? Sí, un ejemplo con una sombrita, ¿no? Y yo la quiero ampliar. ¿Qué pasa cuando yo multiplico cada lado por 3? Si debo multiplicar,
debo multiplicar por 3 a todas las medidas. ¿Cuánto me quedaría ese cuadradito? ¿De cuánto me queda al lado? De 6, ¿cierto? Entonces queda 16. Listo. ¿Sí o no? Pero ¿qué pasa si yo lo multiplico por 1/2? ¿Cómo quedaría ese cuadradito? Quedaría de a 1, ¿sí o no? ¿Listo? Eso es la homotesia. Que si yo multiplico por un número c mayor que 0, ¿qué pasa? Pues la figura que aumenta, ¿cierto? Pero si c está entre 0 y 1, por ejemplo, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, pues ¿qué pasa? La figura se reduce de tamaño. A eso es lo que conocemos como homotesia. O es ampliar o reducir el tamaño de la figura. ¿Listo? Hasta ahí. ¿Vamos bien? Listo. Bueno, ahora sí vamos a ver algunas cositas con respecto a la guía. Entonces ya para la próxima clase, bueno, la próxima clase ya terminamos esa parte geométrica. Vamos a hacer trigonometría, lo más básico, lo más elemental que usted requiere, lo que usted necesita de trigonometría, trabajando el teorema de Pitágoras, las razones trigonométricas, eh, ley de seno, ley de coseno, ¿listo? Pero en esencia, ya la ley de seno y coseno no la preguntan mucho, pero en esencia sí es importante que para las pruebas saber 11, lo que es el teorema de Pitágoras y las razones trigonométricas la debemos manejar full, full, full. En esa parte no nos podemos equivocar ninguno, ¿listo? Entonces vamos a ver algo sobre la prueba. Déjeme ver, la tengo por acá. Aquí está. Listo. Pero lo primero que vamos a hacer es es relacionar cada definición con cada palabrita con su definición. ¿Listo? Entonces, ya todos ahí tienen su tallercito. ¿Lo tienen ahí, por favor? Listo. Entonces, vamos a arrancar. Es un concepto, te arranquemos con el primero. Es un concepto métrico que permite asignar una medida a la extensión de una superficie, expresada en matemáticas como unidades de medida denominadas unidades de superficie, y además requiere la especificación de una medida de longitud. ¿Qué será eso? Muy bien, eso es área, ¿cierto? Muy bien, esto es área. Perfecto. Eso es área. Muy bien, es la primera es área. Listo. La semirrecta que divide un ángulo en dos ángulos congruentes y tiene por origen el vértice de un ángulo. ¿Cómo? ¿Qué es eso? Muy bien, ¿cierto? Eso es bisectriz. Muy bien, ¿cierto? Bisectriz. Perfecto. Bisectriz. Muy bien. Es una figura formada por dos semirrectas que tienen el mismo punto inicial. Lo nombramos con el símbolo seguido de tres letras mayúsculas. ¿Cómo se llama esa figurita formada? Muy bien, Nicole. Se conoce como ángulo, ¿cierto? Ese es ángulo. Muy bien. Ángulo. ¿Listo? Perfecto. Un par de rectas que al intersecarse forman cuatro ángulos rectos. ¿Qué sería eso? Rectas perpendiculares. Muy bien. Son rectas perpendiculares.
Rectas perpendiculares. Muy bien. Es una medida métrica de tipo escalar, definida como la extensión en tres dimensiones de una región del espacio. Es una magnitud derivada de la longitud, ya que se haya multiplicando longitud, ancho y altura. ¿Qué vendría siendo eso? Volumen, ¿cierto? Muy bien. Eso es volumen, ¿cierto? Muy bien. Volumen. Por eso ve la importancia de tener claros esos concepticos. Cuando usted tiene los conceptos claros, pues las preguntas no se le va a dificultar. Un par de rectas coplanales, es decir, que están en un mismo plano, que no tienen puntos en común. ¿Cómo llamarían esas rectas? Que no tienen puntos en común. Paralelas. Muy bien. Rectas paralelas. Rectas paralelas. Es una figura geométrica formada por segmentos de recta que se cortan solo en sus extremos y cada segmento exactamente a otros dos. Estos segmentos son llamados del polígono. Los puntos de los extremos de los segmentos se llaman vértices del polígono. A cada vértice llegan solo dos lados. ¿Cómo se llama esa figura geométrica? Polígono, muy bien. Entonces, esa es polígono. Perfecto, es un polígono. Bien. Es el movimiento de una figura en el plano de acuerdo con una dirección, un sentido, una distancia determinada por una flecha dada. La figura no cambia ni su tamaño, ni de forma, ni su tamaño. ¿Cómo se llama ese movimiento? Traslación, muy bien, ¿cierto? Traslación, perfecto. Traslación, muy bien. Es el movimiento de una figura en el plano alrededor de un punto fijo llamado centro de rotación. Tal movimiento tiene un sentido positivo o negativo y una amplitud angular. ¿Cómo se llama ese movimiento? Rotación. Perfecto. ¿Listo? Rotación. Bien. La suma de las longitudes de los lados de una figura geométrica plana, el término puede ser utilizado para tanto la distancia o longitud como para la longitud del contorno de una forma. ¿Cómo se llama eso? Perímetro. Muy bien, eso es perímetro. Perímetro. Perfecto. Al reflejar una figura, ella y su imagen son congruentes y cada punto de la figura y su correspondiente imagen quedan a la misma distancia del eje de reflexión. ¿Qué es ese movimiento? Simetría, ¿cierto? Simetría, pero también conocida como reflexión. Eso es para que por favor no se les vaya a olvidar, ¿no? También conocida como reflexión, simetría o reflexión. ¿Listo? Bueno, es una transformación geométrica que a partir de un punto fijo multiplica todas las distancias por un mismo factor. Además, permite ampliar o reducir el tamaño de una figura, conservando la medida de los ángulos y manteniendo constante la razón de los lados. ¿Cómo se llama a esa transformación? Cuando se amplía o se reduce el tamaño de una figura, ¿cómo la llamamos? Homo- Homotesia, muy bien, homotesia. ¿Listo? Perfecto. Homotesia. Los ángulos correspondientes son congruentes y las longitudes de los lados son proporcionales. ¿Cómo se llama eso? Ángulos iguales, longitudes proporcionales. ¿Cómo se llamaría eso? Son semejanza, muy bien. En este caso sería polígono semejante. Recordemos que eso no solamente es para los triángulos, sino para cualquier polígono o figura geométrica. ¿Listo? Polígonos semejantes. Uy, qué rosa, semejantes. Ay, Dios mío, semejantes. Polígonos semejantes. Si tres rectas paralelas o más son cortadas por dos transversales, las rectas paralelas determinan
determina en las transversales segmentos proporcionales. A ese resultado se le conoce como el teorema de Tales. ¿Listo? El teorema de Tales. Un polígono está inscrito en una circunferencia si todos sus vértices están contenidos en ella. Un polígono está circunscrito en una circunferencia si todos los lados son tangentes a la circunferencia. ¿Qué significa eso? Entonces, inscrito es cuando un polígono, ¿no? Una figurita está dentro de una circunferencia. Eso es inscrito. Y circunscrito, pues, el opuesto, cuando tenemos una circunferencia dentro de un polígono. ¿Listo? Es lo que conocemos como circunscrito. ¿Listo? Sí, sí es clara esa diferencia entre lo que es inscrito y circunscrito. ¿Listo? Entonces sería inscrito y circunscrito. Bueno, en todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la longitud de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de la respectiva longitud de los catetos. Teorema de Pitágoras. Muy bien, teorema de Pitágoras. Listo, muchachos. Bueno, chicos, pues les voy a haber trabajado un poquitico estas preguntas. Entonces, hagamos una cosita. ¿Ya todos contestaron el cuestionario? Ya con lo que hemos visto, ya pueden ustedes ya pueden responder ya lo pueden responder bien, ¿listo? ¿Ya todos respondieron? Entonces, por favor, pues los invito a que, porfa, entonces, hagamos una cosa, resuélvelo, ¿listo? Resuélvelo, por favor, sé que de pronto tienen mucho trabajo en el colegio, pero si lo pueden ir haciendo poco a poco durante esta semana, por favor, hagan. Ustedes ya tienen el link, ¿cierto? Ya tienen el link para que por favor publiquen los resultados. ¿No? Entonces, hagamos una cosa. Nuevamente voy a compartirles el link. Por favor, nuevamente mírelo. Tranquilos que lo vamos a hacer, no se preocupe, así sea en 2, 3, lo vamos a hacer, tranquilo. Ya la otra semana terminamos la parte de geometría. Ya quedamos ya finitos con geometría, nos falta trigo y ya esa parte queda ya hecho. Entonces sacaremos el tiempo y lo socializamos. Porque me gustaría que hiciéramos un maratón de preguntas. Ya Miguel lo solucionó. Entonces, ahorita que tienen clase con él, es lo primero que van a hacer, van a solucionar ese cuestionario, ¿listo? Porque me gustaría que hiciéramos un maratón de preguntas de geometría, ¿listo? Las que alcancemos a hacer en 2 horitas, ¿vale? De todos los temas que vimos. ¿Listo, chicos? Entonces, yo creo que en 2, 3 semanas ya terminamos lo de geometría y bueno, y arrancaríamos el último componente, que es el componente numérico. En el componente numérico, la idea es ver los números reales, notación científica, las funciones, verlas aplicadas a problemas. Bueno, ahí nos tardaríamos otras semanitas. Eh, ¿Listo, muchachos? Los chicos del preuniversitario, tengan presente que yo con ustedes acordé realizar unas sesiones extraordinarias. Sí, sí, sí recuerdan que les prometí hacer unas sesiones extraordinarias. Listo. El asunto es que pues me demoré un poquito porque estaba organizando los tiempos. Entonces, esa lo llevaré a cabo los martes de 5 a 7 de la noche. ¿Listo? Haré esas sesiones extraordinarias. Ahí vamos a trabajar teorema de Pitágoras, vamos a ver los temas que nos hicieron falta, vamos a ver algunas cositas claves para la prueba de la Universidad Nacional. Van a ser 4 sesiones, te van a hacer todos los martes de 5 a 7. Ustedes están cordialmente invitados, son extraordinarias, no es obligatorio la participación, ¿vale? Y aparte de eso, quiero compartirles una publicación que hizo la Distrital para este semestre, que este semestre va a tener presente
dos criterios para formalizar la inscripción. Uno son las notas, muchachos, son las notas del colegio. Y las otras son los resultados de las pruebas Saber 11 hasta el año 2019. Entonces, esa es la invitación a todos que, pues, por el momento las pruebas Saber 11 no están suspendidas. Pueden que se hagan, pero por internet, pero como muchos de ustedes a veces no pasan, si no pasamos a la nacional, pues le botamos la energía a la distrital. Entonces tengamos presente que la distrital de pronto mantenga como requisito un buen rendimiento académico en el colegio. Entonces la invitación es que por favor les vaya bien en el colegio, ¿listo? Entonces yo les voy a compartir esa publicación para que la lean, como para que se familiaricen o se hagan una idea de cómo puede ser el proceso para el próximo año. ¿Listo, muchachos? ¿Tienen preguntas, dudas? ¿No? Listo, chicos. Entonces, muchas gracias por asistencia. Descansen esos 25 minuticos. A las 11:30 tienen pre con Miguel. ¿Listo, chicos? Muchísimas gracias. Cuídense mucho. Dios me los bendiga a todos ustedes. Gracias por su asistencia. Chao, cuídense mucho.